Listo. Buenas tardes. Mi nombre es Osvaldo Richard Guzmán Bustincio. El día de hoy tengo la oportunidad de hablarles sobre un análisis psicológico de la película Mente Siniestra a cargo de nuestro profesor y para el curso de psicopatología, ¿no? De la Universidad Privada de Tacna, Perú, del año 2020. Comenzamos. La película Mente Siniestra es más de un aspecto psicológico, ¿no? No es una película de terror, por ende es bien, es de utilidad, mejor dicho, ¿no? Para los estudiantes de psicología. Ahora sí, el trabajo consiste en sí hacer una descripción clínica de la sintomatología que va a aparecer en el personaje principal, David Calloway, ¿no? Cómo estos síntomas aparecen, cómo estos síntomas afectan ciertas áreas como la percepción, la memoria, el pensamiento, la inteligencia, la afectividad. Entonces podemos ver de que es algo importante, ¿no? Para un estudiante de psicología, para su formación. Bueno, ahora sí comencemos. Comenzamos con la primera parte. En el minuto 5.1 podemos ver de que ya hay ella es el inicio de los primeros síntomas, ¿no? Sucede que David Calloway es, para comenzar, ¿no? Para presentarlo, es un hombre neoyorquino de aproximadamente 60, 69 años de edad, es de profesión psicólogo, tiene su esposa, ¿no? Su esposa tiene aproximadamente entre 45 a 55 años de edad. Luego también tiene como hija o personaje secundario Emily de 9 años de edad. Ya con esta información sobre David y sobre su familia, vamos a entrar en el análisis profundo. Entonces comencemos. Como le mencionaba, en el minuto 5.1 podemos apreciar de que ya hay los primeros síntomas, ¿no? Que van a ir afectando en estos primeros la percepción y la imaginación. ¿Por qué? Porque en esta parte de la película David tiene su primer sueño onírico, se podría decir, ¿no? Su primer síntoma que se va a ir notando, ¿no? Este síntoma, este sueño onírico, es aproximadamente de corta duración, son 2 o 3 segundos en donde podemos apreciar de que David está bailando con su esposa en una fiesta elegante, ¿no? Todos están vestidos de terno. Al cabo de esto, David se despierta, ¿no? Se despierta y, y luego ya sigue la siguiente escena. La siguiente escena se da en el minuto 6.20. ¿Qué sucede en el minuto 6.20? Ok. En el minuto 6.20 podemos ver que hay síntomas, ¿no? Que afectan exclusivamente a las vivencias afectivas, ¿no? Este síntoma de acá es bien interesante porque David ya inicia su primer ritual, se podría decir. Ya tiene el inicio de su ritual de la compulsión, ¿no? O sea, es el inicio, asimismo, también de la personalidad disociativa, ¿no? Que según clasificado por la DSM es cuando una persona tiene más de dos personalidades en un mismo individuo, ¿no? Ahora hay que recalcar que hay personalidades que pueden ser agresivas y personalidades un poco sumisas, pero mayormente cuando una persona sufre de una personalidad disociativa, la personalidad nuestra, o sea, la primera es la pasiva, la tranquila, y la personalidad huésped o la segunda personalidad es la personalidad agresiva, la personalidad dominante, ¿no? La que quiere tener control sobre nosotros. Muy bien, hasta ahí se entiende bien. Listo, entonces eso sucede en esta escena, ¿no? Luego de que tuvo este sueño donde ve a su esposa, sucede el primer ritual, se levanta a las 2:06 de la mañana, acto seguido se dirige hacia el jacuzzi, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hace el jacuzzi, hacia el baño? Porque ve que está encendida la luz del jacuzzi. Lo que procede es que él entra y logra ver una escena que le afecta bastante, ¿no? Esta escena tenemos que tener en cuenta que está afectando en el área de afectividad, de experiencias afectivas, ¿no? Es una escena traumática para él. ¿Por qué? Porque ve a su esposa que supuestamente se ha suicidado, ¿no? Hasta ese momento no sabemos la verdad del todo, pero en esa parte sale que se ha suicidado. Se podría decir que se ha cortado las venas porque hay bastante sangre, con la finalidad, ¿no? De encubrir el verdadero motivo, ¿no? Listo. Entonces aquí ya vemos el primer síntoma, ¿no? Que vendría a ser la compulsión por parte de David, ¿no? O sea, estos rituales que va haciendo. Ok. En el minuto 18 podemos apreciar algo interesante. Sucede de que David
sentado en la cocina, ¿no? Está escribiendo en un diario el autorreporte sobre su hija, ¿no? Todos los comportamientos extraños o llamativos que ha visto en su hija los está escribiendo, ¿no? Esto también lo está haciendo porque él es psicólogo, ¿no? Entonces tiene estos conocimientos, estas técnicas para realizar eso. Bueno, entonces, en eso que está realizando, también acá podemos apreciar que ya tiene síntomas de sensaciones táctiles, ¿no? ¿Por qué? Porque él siente esa sensación en su mano de que hay algo allí, de que algo está mojado, como si hubiera tocado agua o un tipo de pegamento, algo de una contextura un poco pegajosa, ¿no? Hasta ese momento él no recuerda cómo siente esta sensación táctil llega a su mano, ¿no? O sea, en qué momento la agarró el agua o pisó algo, o agarrarlo con la mano, mejor dicho, no sabe a ciencia cierta. Entonces podemos ver de que aquí ya hay síntomas, ¿no? De fallo en la memoria también, el área de la memoria está afectado, podría ser de que haya una anepsia selectiva, ¿no? De que él haya seleccionado qué es lo que quiere olvidar, es muy probable, ¿no? Esto ya vamos a ir detallando más adelante, ¿no? Ahorita hasta donde vamos en la película no sabemos a ciencia cierta, pero sabemos de que esto es algo muy llamativo, ¿no? Ya tiene sensaciones táctiles, son los primeros síntomas. Ok, vamos continuando en el minuto 22.45, podemos apreciar el inicio de la personalidad disociativa de David, ¿no? Podemos apreciar de que en esta escena sucede de que David sube al segundo piso a hablar con su hija Emily, ¿no? Y Emily estaba un poco feliz, inquieta, sonriendo, cosa de que David le pregunta, ¿no? Le dice, este, ¿qué estás haciendo? ¿Con quién estás jugando? Emily le dice, estoy jugando con mi amigo Charlie, y David le responde, es un amigo de tus muñecas. No, Charlie es hombre, dice. Entonces, David le genera un cierto grado de curiosidad y le pregunta, ¿sí, cuándo lo has conocido? Emily responde hoy. Entonces, podemos ver acá cómo se hace manifiesto la segunda personalidad de David, la cual es Charlie, ya se hace manifiesto. Entonces ya podríamos decir que es el inicio de un trastorno que está padeciendo, ¿no? Y ya hemos visto los primeros síntomas que aparecieron al inicio, ¿no? Los sueños oníricos, las sensaciones táctiles, fallos en la memoria. Entonces ya esto se está comprometiendo. Siguiente. En el minuto 27.58 podemos apreciar algo importante, ¿no? Los sueños oníricos que tiene David, que estaba teniendo, o que tuvo el primer sueño onírico, ahora vuelve a tenerlo en este minuto que les mencioné, 27.58, pero ahora este sueño es de más duración. Aproximadamente dura entre 10 a 15 segundos. Entonces podemos saber de que ya está aumentando, ¿no? Esto podría darnos un indicador de que hay un conflicto interno de personalidad entre David y Charlie, donde podríamos decir de que Charlie está ganando esta batalla, este conflicto poco a poco, ¿no? Ya se está haciendo presente en más tiempo, con más duración, y esto podría ser, esto nos lo indica estos sueños oníricos de más tiempo de duración, ¿no? Ok, hasta allí vamos bien. Continuemos. En el minuto 29.0 exactamente, podemos observar nuevamente que David tiene estos sueños oníricos y todo, y se despierta en el minuto 2.90 nuevamente a las 2 de la mañana. Esto es bien interesante porque ya estamos viendo que las compulsiones, ¿no? Que el síntoma de la compulsión se está haciendo más presente, ¿no? Mejor dicho, se vuelve a repetir, ¿no? Vuelve a surgir. En este aspecto es el mismo patrón. David tiene el sueño y se despierta a las 2:06. Luego de despertarse a las 2:06, va nuevamente hacia el jacuzzi, hacia la bañera, y ve de que en la pared está escrito con crayolas, tú la dejaste morir. Esto es muy interesante, ¿no? Lo cual, producto de esto, David entra en un estado de confusión porque es una experiencia algo nueva y un poco aterradora, ¿no? El ver de que alguien te ponga eso en tu bañera, y más aún sabiendo de que en tu casa o de que en la casa de David solo hay dos personas, ¿no? Que viene a ser David y Emily, ¿no? Que es su hija de 9 años, la cual no podría realizar estos actos, pero
tenemos que entender de que David ya está siendo afectado, ¿no? Ya está teniendo síntomas, ya hay un, podríamos decir, el inicio de, de un rompimiento de su identidad, ¿no? Que eso ya lo vamos a comprobar más adelante, pero acá también ya se hace notorio, ¿no? Entonces, esto es bien importante, ¿no? Que sepamos que los rituales se inician y que son prácticamente la sintomología de las compulsiones, ¿no? Las que se hacen presentes. Todas esas compulsiones o rituales que se hacen o que hace David es con la finalidad de reducir esa ansiedad, ¿no? Pero ahora lo que vamos a ver más adelante es qué ansiedad es, o sea, el suicidio de su esposa podrá ser esa vivencia traumática que tuvo o podrá ser otra. Más adelante ya recalcaremos y verificaremos cuál es. Ok, ahora sigamos continuando. Ya, en el minuto 33.39 aparece algo interesante, una escena interesante, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? David está en la cocina, estaba probablemente lavando los utensilios y de repente ve de que el cuchillo donde se ponen los utensilios estaba movido, ¿no? O sea, de que alguien había agarrado el cuchillo, lo ha utilizado, pero no lo ha puesto en su lugar habitual, ¿no? De buena manera y lo ha dejado como a medias. Esto es muy interesante porque aquí ya podemos ver de que hay una cierta fallo de memoria en David, por lo cual pierde, ¿no? Por momentos esa conciencia total de lucidez y es donde Charlie toma conciencia, toma protagonismo de lo que realmente está sucediendo, ¿no? Que es bien interesante. Y esto es interesante que se pueda apreciar porque nos da a conocer, ¿no? Ya cómo está avanzando estos síntomas por parte de David. Y lo importante aquí es que debemos tener en cuenta, un momento por favor. Listo. Y ahora, continuando entonces con, con el análisis, podemos ver, ¿no? De que acá ya David está teniendo ciertos fallos de memoria, ¿no? Ahora, vamos a ver otra escena importante, ¿no? Que es justamente en el minuto 35.40. Ya, en este minuto 35.40 podemos apreciar de que ya le vino un ataque de disforia, ¿no? A David, o sea, un ataque de enojo debido a todos los sucesos que ha estado pasando, ¿no? Desde esos dibujos en el baño con Crayola, desde esos sueños que tiene con su esposa, el mismo suicidio de su esposa. Entonces, él explota, ¿no? Debido a en este minuto 35.40 sucede que Emily sale a jugar al patio, ¿no? Y en eso se acerca el vecino conversa con Emily y producto de ello, David como que le llama la atención de por qué conversa con el vecino, ¿no? Que no debería conversar con personas extrañas, que eso siempre le ha dicho. Entonces, debido a este suceso, David le llama la atención, le grita y le viene como que un ataque de disforia, ¿no? Muestra los primeros síntomas de agresividad, de enojo, que es bastante notable en las personas que, que suceden, ¿no? Que pasan por estos sucesos fuertes, ¿no? Que ha pasado David. Ok, ahora continuamos. En el minuto 36.30, aquí podemos apreciar que ya la conciencia está afectada, ¿no? Hay un problema en el espacio-tiempo. Entonces, estos son estos síntomas, tenemos que tenerlo bien en claro. ¿Por qué? ¿Cómo sucede esto? Comienza de que David puso a hervir el agua, ¿no? Puso a hervir el agua, ok, puso a hervir el agua y aproximadamente no, 20 segundos después sale de que el agua ya está hervida en otra escena, ¿no? Pero no nos especifica detalladamente si es que David se quedó allí esperando a que el agua hierva, no, sino en la escena sale de que David está entrando por una puerta y el agua ya, la tetera ya está hirviendo. Esto nos indica de que en ese momento, en ese lapso, Charlie se hizo presente, la segunda personalidad se hizo presente, ¿no? Entonces podemos ver ya de que los síntomas de David se están volviendo más notorios y de mayor intensidad, ¿no? Porque ya Charlie no solo toma el control de noche, se podría decir, ¿no? Como decir cuando David duerme, sino ya lo puede hacer durante el día y esto es bastante importante, ¿no? O sea, ya Charlie está tomando control sobre la personalidad de David, ¿no? Que viene a ser la personalidad primera, ¿no? El individuo en sí. Ok,
Ahora, continuando, vamos al minuto 41.10. En este minuto es muy importante. Aquí podemos apreciar el inicio de los falsos recuerdos, la conciencia y la memoria, ¿no? Que ya tiene una afectación. Y este es bien interesante, porque aquí también volvemos a apreciar nuevamente el ritual de la compulsión, ¿no? O sea, las compulsiones propiamente dichas. ¿Qué vemos acá? Acá vemos que se repite el patrón, ¿no? David está supuestamente en el escritorio escribiendo un libro, ¿no? En su reporte, mejor dicho, está escribiendo y está escribiendo y está escuchando música, ok. Paradójicamente a eso, en la escena 43.30 podemos ver de que Elizabeth viene a visitar a la casa de David, ¿no? Viene a visitarlas. Elizabeth era una vecina que conoció al inicio cuando se mudó al pueblo de Woodland, ¿no? Tenemos que saber que él se mudó al pueblo de Woodland porque en Nueva York fue donde vivía con su esposa y su hija Emily, pero debido al suicidio de su esposa, él decide mudarse, ¿no? Con la finalidad de que dejen atrás el pasado. Ok, entonces Elizabeth es unas amigas de que conoce ahí. Entonces Elizabeth va a visitarlo, ¿no? Como a preparar un almuerzo, no en agradecimiento, sino en un almuerzo de bienvenida. Entonces, en ese almuerzo de bienvenida sucede la escena que les comenté, que David estaba en el sofá escuchando música y escribiendo en su libro, Doctor Reporter, y a la par sale en ese minuto también de que Emily está en el segundo piso y alguien se le acerca a entregarle una caja, ¿no? En esta caja estaban los recuerdos de su madre, la vestimenta de su madre, y sale también la silueta, ¿no? Pequeña, de que alguien se acerca a darle la caja, como si alguien le entregara con las manos. Entonces podemos ver de que acá ya la personalidad de Charlie, o sea, la segunda personalidad se está manifestando ya con un poco más de intensidad, ¿no? Y él le menciona de que a Emily, ¿no? Subjetivamente podemos decirse de que está haciendo todo esto con la generarle incomodidad, malestar a David, no lo quiere incomodar totalmente. Entonces, la segunda personalidad es una personalidad agresiva, ¿no? No es una personalidad sumisa. Entonces, esto pasa en esa escena. Ok, en el minuto, ya, luego de que le entregan esa caja, en el minuto 44 y minuto 45 pasa de que ya Emily recibió la caja, entonces se vistió con la ropa de su madre y bajó a la sala a comer, ¿no? Con Elizabeth, la amiga de su padre nueva que ha conocido, y David, ¿no? Su propio padre. Entonces almuerza y al ver David vestida a Emily así, le genera incomodidad, ¿no? Porque es la vestimenta de su esposa. Entonces David le dice de que por qué se vistió, que se cambie, pero Elizabeth lo llega a persuadir, le dice de que no, que se ve bonita su hija y que se queda a cenar. Entonces se comienzan a cenar y luego vemos cómo Emily, se podría decir, sigue, ¿no? Las órdenes que le dio Charlie, así por decirlo, y le comienza a atacar, diciéndole a Elizabeth si es que sabe cómo murió su mamá, que se suicidó, todo esto con la finalidad de generar incomodidad a David, ¿no? Entonces podemos saber hasta ese punto cómo los síntomas se iban aumentando hasta un punto en el que ya son bien fuertes, ¿no? Ya David de por sí está sufriendo una lucha constante con Charlie, con la segunda personalidad huésped, entonces es importante que sepamos esto. Ok, en el minuto 47.10, aquí podemos apreciar que la percepción está afectada, la conciencia, ¿no? Estas dos áreas están afectadas. ¿Y cuáles son los síntomas, ¿no? Que podemos ver aquí? Nuevamente viene el síntoma de los sueños oníricos, ¿no? Los sueños oníricos. Ahora, este sueño onírico que vuelve a tener David es el mismo patrón, con la diferencia de que ahora es de más prolongación de tiempo, aproximadamente de 15 a 20 segundos. Entonces hemos visto que ha ido aumentando, ¿no? La duración de los sueños que tiene David. Lo siguiente que se repite es la hora de despertarse, ¿no? Él se despierta a las 2:06 a.m. en punto. Exactamente esa hora es David donde se despierta, ¿no? Podríamos decir que es Charlie quien esa hora hace, ¿no? De que David tome el control
y es por ello que se despierta. Ok, entonces en esta escena David se despierta y se dirige a la bañera y vuelve a encontrar escrito, ¿no?, en su pared que dice, esto es lo que tú provocas, ¿no? Y ve a su gato ahogado en la bañera. Entonces lo primero que siente David es una emoción fuerte, ¿no? Son emociones fuertes que está recibiendo al ver su gato, es alguien de la familia, verlo así totalmente mojado, muerto, se podría decir que lo ahogaron. Y lo primero que hace es llamar a Emily, ¿no? Y Emily le dice de que no fue ella, de que fue Charlie. Repite constantemente de que fue Charlie. Entonces podemos ver aquí de que ya Charlie está tomando ya conductas más agresivas, ¿no? Podemos decir de que la sintomatología en David ya está aumentando considerablemente, generando de que la segunda personalidad tenga más control sobre él, ¿no? Entonces esto es bien importante. Otro punto interesante que también me parece recalcar es que en el minuto 53 podemos ver de que eh, luego de toda esa escena, ¿no? Del gato y todo, David decide ir a hablar con su hija del por qué él hizo eso, ¿no? Por qué mató al gato. Y Charlie, y que ella, Emily le comenta de que no ha sido ella, no que ha sido Charlie. Y le comenta, ¿por qué crees que ha sido Charlie, no? ¿Por qué crees que Charlie hace estas cosas? Dice David a Emily. Y Emily le dice que porque él sí pudo haberlo satisfecho, ¿no? A su esposa. Entonces podemos ver acá de que está orientado más a un tema sexual. O sea, podríamos decir de que la segunda personalidad de David, Charlie, es una persona con rasgos sexuales, con una energía sexual muy fuerte, ¿no? Entonces vemos aquí cómo esta segunda personalidad es todo lo contrasta a David, ¿no? Es su polo opuesto. Ok. Otro punto importante, ¿no?, que cabe mencionar también es que sabemos en el minuto 61.36 hay algo interesante que sucede, que David va hacia su vecina que vive al frente a devolverle el favor, ¿no? Porque en el inicio de la película, cuando se muda, más o menos en minuto 13, sale que la señora, conoce a la señora, ¿no? Es su inquilina más cercana y vive con su esposa. Esta señora le entrega esencias de frutas y David las acepta. Entonces, bajo esto, David decide, ¿no? Entregarles, devolverle la cortesía, entonces va. Y ahí es allí donde en el minuto 61:36 veo algo. Podemos ver cómo se hace notorio la presencia de David, ¿no? Cómo todavía David quiere ser consciente, quiere tener un pensamiento lógico, ¿no? Le dice a la señora de que eh, la puede ayudar, pero ¿en qué la puede ayudar? Porque David entra y ve que hay hartos juguetes acumulados y ve la foto de la familia y una hija de ellas, ¿no? Entonces se da cuenta de que en esa casa no hay una hija, ¿no? Porque previamente a esto el marido, ¿no?, de la señora le había mencionado de que había tenido una hija, ¿no? Y que la habían perdido. Entonces ya David sabía esto. Entonces le menciona de que David menciona, ¿no?, que podría ayudarlos porque él es psicólogo y ya ha pasado por estas experiencias, ¿no? Ya ha ayudado a gente que ha sufrido de trastornos disociativos. Sin embargo, esto solo es algo momentáneo, ¿no? Porque de por sí ya los síntomas en David están empeorando, ¿no? Porque no hay o sea, no se está tratando los síntomas, ¿no? Aún sabiendo de que David es psicólogo, él no se da cuenta de lo que le está sucediendo a su personalidad, a su conciencia. Ok, entonces sigamos avanzando. Otro punto interesante de la película es en el minuto 64.12. No, mejor, disculpen, en el minuto 63.2. Eh, ya, luego de ir a donde su vecina, él va a su casa, ¿no? Y luego de vivir esa experiencia, él cierra su puerta con pestillo, ¿no? Ok, cierra su puerta con pestillo y la escena posterior es que sale que nuevamente está en su sofá escribiendo en su reporte y escuchando música. Nosotros ya sabemos que esto es un ritual que está haciendo, entonces podemos deducir de que ahora quien va a tomar control es Charlie, ¿no? Charlie toma control nuevamente. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en la escena que le sigue viene de que Elizabeth viene a visitarlo y al momento de tocar la puerta nadie le abre. Entonces Elizabeth abre la puerta y la puerta ya estaba sin pestillo. Esto quiere decir de que fue Charlie quien abrió la puerta
y fue a hacer algo, ¿no? Que ya vamos a saber qué es. Entonces, ya, y en el minuto 66.5 sucede esto, ¿no? Elizabeth sube al segundo piso, ¿no? Luego de haber buscado en el primer piso a David o Emily, y en el segundo piso encuentra a Emily, ¿no? Quien estaba sentada en la cama y le dice, ¿cómo estás, Emily? Y Emily dice que su papá no está allí. Luego hay una pequeña conversación donde el tema principal es que Emily quiere jugar, ¿no? Y Elizabeth le dice, ya, yo también quiero jugar. Pero Emily le dice, yo ya estoy jugando a las escondidas. Y Elizabeth le dice, ah, qué bien. Y Emily comenta de que hay alguien escondido, ¿no? Que su amigo Charlie está escondido en el armario. Entonces Elizabeth le llama un poco la atención, decide abrir el armario y sucede de que hay alguien en el armario que la asusta, la espanta y Elizabeth cae por el segundo piso, ¿no? Ok, hasta allí todo bien. Y listo, en el minuto 66.38, luego de que Elizabeth ya supuestamente ha sido tirada del segundo piso por alguien, David se despierta, ¿no? Se despierta en el minuto 66.38 y él estaba en el sofá, ¿no? Y era muy tarde, porque tenemos que tener en cuenta que cuando fue a visitar a su vecina era en la tarde, podríamos decir aproximadamente a las 3, 4, y cuando se vuelve a despertar ya era muy noche, ¿no? Porque el clima estaba muy oscuro, no había tanta visión. Entonces quiere decir de que Charlie ya está tomando más duración el control de la personalidad del yo mismo de David, ¿no? Entonces podemos decir de que sí ya hay, los síntomas ya se están agravando considerablemente, ¿no? En este problema que tiene David, ¿no? Entonces, en ese minuto que se levanta a 6.38, David se acerca a su chimenea y le llama la atención de que las fotos que tiene él con su esposa estaban recortadas, ¿no? Pero estaban justamente recortadas solo donde salía él, ¿no? Entonces podemos ver aquí cómo David no se acuerda de que si él las ha recortado o quién las ha recortado, ¿no? Podría haber sido Emily, pero no se muestra eso en esa escena, ¿no? Nosotros ya sabemos que más adelante que fue el mismo David, pero Charlie, su segunda personalidad, la que recortó las fotos. Ok, entonces, algo interesante es que en el minuto 71.10, Charlie vuelve a tener estos sueños oníricos, ¿no? La compulsión, el ritual se vuelve a repetir. David se vuelve a despertar a las 2:06, luego de tener estos sueños con su esposa. Estos sueños son de más duración, ahora fueron de 21 a 23 segundos. Entonces se levanta, se dirige a la bañera y ve que en la bañera está muerta Elizabeth, ¿no? Entonces lo primero que hace David es entrar en un ataque, en un momento de shock, ¿no? Es una reacción muy fuerte, es una emoción muy fuerte. Luego de estos segundos, trata de pensar lógicamente y dice, ¿quién ha sido? Lo primero que se le ocurre es Emily, porque debemos saber que en la casa solo viven los dos. Entonces llama a Emily y le dice de que no. Emily dice que no ha sido Charlie, ha sido Charlie, ha sido Charlie. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Porque aquí podemos ver de que ya la personalidad de Charlie ya es bastante agresiva, que incluso ya toma vidas humanas, ¿no? No solamente es vida animal o generar incomodidad, sino ya está asesinando. Esto es bastante importante porque aquí ya los síntomas ya están bastante agravados, ¿no? Todos estos síntomas ya van a generar un trastorno. Ok. Ya, algo interesante que vemos es en el minuto 73.10, ¿no? Luego de que David ve esta escena y habla con Emily, dice quién ha sido, lo primero que hace David es cerrar la puerta, ¿no? Cierra la puerta del cuarto de Emily para que ella no salga, porque él supone que es ella quien hace esto, pero no es así. Entonces aquí ya lo encierra, David decide bajar al primer piso a buscar a Charlie, porque seguramente es Charlie quien está haciendo todo eso, y se da cuenta de que ya cierra la puerta, ¿no? Ok, Emily trata de abrir y escenas posteriores alguien abre la puerta, ¿no? Y en ese mismo momento también se ve de que David baja a su sótano a agarrar una bolsa, me imagino, para... No al sótano, quería a su escritorio, una bolsa será para esconder el cuerpo de Elizabeth y se queda allí la imagen un rato, ¿no? O sea, la escena.
y luego aparece la escena en donde hay alguien detrás de la puerta que encerró a Emily y la abre, o sea, alguien metió la llave y abrió la puerta. Entonces, cuando David sube del primer piso al segundo piso a recoger el cuerpo de Elizabeth, se da con la sorpresa de que ya no está, ¿no? O sea, ya no hay. Entonces, David decide salir a buscar afuera, ¿no? Si hay alguien afuera, quién se lo llevó, y en ese momento surge algo interesante, ¿no? Viene el vecino y le dice, ¿qué tienes? Le dice, ¿no? ¿Estás bien? Y Charlie le dice, no, aléjate de mí con un cuchillo en mano. Y el vecino le comenta de que lo ha visto hace rato con una pala enterrando algo en el patio ahí. Por eso fue que se acercó, que le llamó la atención. Entonces, producto de esto, David entra en un estado de desesperación, de pánico, y lo primero que hace es atacar a su vecino porque siente que él es quien está haciendo todo esto, ¿no? Entonces, acá su atención está entrando a otro nivel de hipervigilancia, ¿no? Debido a todos estos sucesos que está pasando. Acto siguiente, David se mete a su casa, tapa todas las ventanas, puertas para que no pueda entrar su vecino y se dirige al segundo piso. Ya, un momento bien crucial de la película donde ya prácticamente David se va a ser consciente de que, mejor dicho, va a entender de que tiene algún problema o de que todos esos sucesos extraños que estaban pasando tienen una explicación lógica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya, luego de ese altercado con el vecino, ¿no? De afuera, entra a su casa y ve de que su sala, donde él entraba a escribir su diario y a escuchar su música, está entreabierta, pero está todo oscuro y se ven unas cajas, como si nunca se hubiera armado el escritorio, como si todo todavía estuviera empaquetado, ¿no? Sellado, y esto le llama la atención. Entonces David decide acercarse al, a la sala y se da cuenta de que todo está en cajas, ¿no? O sea, de que nunca había montado realmente este escritorio, ¿no? Incluso la primera caja que abrió encontró sus audífonos. Entonces podemos ver de que todos los sucesos anteriores que David pensaba que estaba escribiendo en la sala, que estaba escuchando su música mientras escribía, nunca sucedieron, ¿no? Entonces aquí ya hay una afectación grave de la memoria, ¿no? La memoria ya está afectada, ¿no? Estamos viendo síntomas de anepsia, de estado crepuscular, de anepsia selectiva, de anepsia lagunar, ¿no? Que justamente se da en el trastorno disociativo de la personalidad, ¿no? Ahora nosotros ya sabemos que David está sufriendo de ese trastorno, ¿no? Solo que ahora recién David se está enterando, ¿no? Porque él es psicólogo, aunque claro, en la película no lo procesa así, pero nosotros sabemos de que para David la noticia es fuerte. Entonces, acto siguiente de que David se da cuenta de esto, rompe, ya podríamos decir, esa venda que tenía, ¿no? En sus ojos y se da cuenta de que realmente él es Charlie, ¿no? Porque luego viene un suceso de imágenes en las que él era quien le entregó una mariposa a su hija, producto de la cual tuvo esa sensación táctil en la mano, que él fue quien mató al gato, que él fue quien estuvo escondido en el armario y empujó a Elizabeth. Entonces podemos ver de que él era el de las conductas, ¿no? Y lo cual es muy chocante para David, porque está entendiendo que él tiene otra personalidad, de que hay alguien más aparte de él que tiene control sobre sus acciones, ¿no? Y esto es bien importante, porque aquí ya los síntomas ya están más presentes, ¿no? Ya estos síntomas están presentes y ya están afectando varias áreas, ¿no? Hasta este punto afectaron ya la conciencia, la identidad de sí mismo, su percepción, su imaginación, su pensamiento, su área afectiva también está totalmente afectada, ¿no? Y ahora, un punto importante donde quizás viene a ser ya la parte detonante, ¿no? De todo lo que se ha mencionado, de todo este análisis de la sintomatología que siente David, viene a ser de que ya toda esta suma de los síntomas que ha tenido hasta ese momento ya se va, como decir, materializar en un trastorno, ¿no? Ahora, ¿qué trastorno está sufriendo David Dalloway? Está sufriendo el trastorno disociativo de la personalidad, ¿no? O como también se le conocía antiguamente como personalidad múltiple. Entonces, ya en este punto está habiendo una lucha constante entre las dos personalidades, ¿no? La de Charlie y la de David. En este punto podemos decir de que es David, mejor dicho, es Charlie quien gana la batalla, ¿no? Es Charlie quien tiene el control de la situación. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Por esta siguiente frase.
En el minuto 79.50 hay un rompimiento total de yo mismo, hay una despersonalización total. David dice una frase, tranquila, ya se fue papá. ¿Qué quiere darnos a entender con esto? Con esto nos quiere dar a entender de que después de esa batalla constante de ambas personalidades, es Charlie la que toma ya por control al 100% la personalidad de David. Entonces David ya no existe más, o si existe está muy escondido en el fondo de su inconsciencia, que para sacarlo necesitaría tratamiento obviamente, pero en este punto solo vamos a mencionar, ¿no? De que ya esta sintomología se ha hecho presente, se ha hecho mucho más fuerte y ha generado ya, se ha materializado, mejor dicho, en un trastorno, ¿no? En el disociativo. Ok, entonces ya haber absorbido la personalidad de David nos da a entender de que todos estos síntomas que tuvo al inicio no se han ido aumentando en su intensidad y producto de ello ha hecho que se rompa la personalidad de David y tome a flote Charlie. Ahora, en la película vemos, ¿no? Como Charlie ya en ese momento de la escena se muestra como es realmente, ¿no? O sea, es una persona fría, frívola, no tiene sentimientos, no tiene empatía, solo tiene la necesidad de satisfacerse él, ¿no? Ahora también en esas escenas que sale de cuando él toma los recuerdos, ¿no? De que él era quien asesinó a Elizabeth, quien asesinó al gato, también él pudo recordar que todo esto inició porque él vio a su esposa, ¿no? En esa fiesta que se estaba besando con un caballero en las escaleras. Entonces, podríamos decir que ahí inició el primer síntoma en sí, ¿no? Que vendría a ser el nacimiento de otra personalidad, ¿no? Que vendría a ser el nacimiento de Charlie, ¿no? Solo que como era muy leve o estaba recién en proceso, todavía no era notorio para David, ¿no? Pero ya en este punto de la escena en donde nos encontramos, sí es notorio y ya Charlie está en su máximo esplendor, ¿no? Una persona frívola y todo. Ok. Y algo importante también que sucede es que en el minuto 85.13 no, claro, mejor en el minuto 83.5. Viene el policía y debido a que llamó a su vecino y le dice de que si está bien, ¿no? ¿Cómo está la situación? Si es que han visto a Elizabeth porque está desaparecida. Y menciona de que no la han visto, manda a llamar a su hija Emily, Emily Bach dice de que no he visto. Entonces, ya en ese momento ya no es David, es Charlie. Entonces Charlie lo que va a hacer es atacar al policía para que no quede rastros o huellas, ¿no? De que él es realmente el que ha estado cometiendo este asesinato, estos disturbios, ¿no? Lo que hace es apagar las luces, el policía va a buscarla y le clava un machete en el cuello. Previamente a esto, el policía había subido al segundo piso a hablar con Amy y Amy le comenta, ¿no? De que estaba dibujando su muerte, ¿no? Esto quiere decir de que Charlie tenía una buena comunicación con Amy, ¿no? Era una personalidad bien astuta, dominante, una persona manipuladora, ¿no? Y manipuló a Amy, ¿no? Justamente como es niña, no tiene tanto control sobre su conciencia, de lo cual aprovechó. Entonces podemos ver en este punto de que la personalidad de Charlie se creó en base a este engaño que sintió David, ¿no? David se sintió muy dañado emocionalmente y vino, ¿no? Esta personalidad Charlie, quien se podría decir toma el control para, como decir, vengarse, ¿no? Por todos esos sentimientos incómodos que le generó a David, ¿no? Cuando se enteró del engaño. Entonces ya en este punto se podríamos decir que ya ya está el trastorno de por sí disociativo, que es Charlie, y toma control sobre David, ¿no? Entonces, vemos de que no era realmente otra persona quien hacía esos actos, sino era el mismo Charlie, era el mismo Charlie quien es David, y tomó control total de David, ¿no? Ya para culminar la película, la escena, viene su amiga Catherine, que es psicóloga, ¿no? Que era que en escenas anteriores salió como su colega que conversaba, ¿no? Conversó con ella el suceso del suicidio de su esposa, que Emily estaba teniendo un amigo imaginario. Entonces ella va a visitarlos y es allí donde encuentra al policía muerto en el sótano y ya se hace más o menos una idea de que algo malo pasó, ¿no? Ya luego va al segundo piso, no encuentra a nadie y decide ir afuera y ve justamente una como una cueva, ¿no? En esa cueva ya había entrado Emily, porque Emily se había escapado
de Charlie, porque Charlie quería asesinarla, se podría decir, ¿no? Ya quería poner punto final a todo el pasado, a toda la historia pasada de David, ¿no? Quería iniciar una nueva vida Charlie. Entonces va, la está buscando en la cueva y ahí suena una melodía, ¿no? Esta melodía es como podríamos decir también es importante, ¿no? Porque es una melodía que le gusta a Charlie y que Charlie la utiliza cada vez que va a matar o va a hacer algo indebido, ¿no? Entonces podemos ver de que aún en esta escena cuando se encuentra con la psicóloga, trata de manipularla, ¿no? Trata de hacerse pasar por David, de que él es el culpable, de que él tiene una enfermedad, de que hay que tratarlo, pero nosotros sabemos de que no, de que es Charlie, ¿no? De que realmente esta personalidad es muy frívola y muy manipuladora, y ya para terminar la película, ¿no? Trata de matar a Emily y justo la doctora Catherine se levanta y le dispara, ¿no? Entonces, así termina la película. Entonces, ya dando las últimas palabras de despedida, hemos visto, ¿no? Toda esta sintomatología, cómo afecta, mejor dicho, cómo se inicia, ¿no? Cómo se va iniciando, cómo va apareciendo, cómo va afectando también diferentes áreas del individuo, su percepción, su memoria, su imaginación, su pensamiento, sus estados afectivos. Entonces, vemos cómo los sucesos o un cierto suceso puede desencadenar todo esto. Bueno, espero que les haya sido de su agrado este video que realizo y que en un futuro nos volvamos a encontrar. Muchas gracias.